eléctrico es plantear un problema o una pregunta. ¿Es el agua salada un buen conductor de la electricidad? Segundo paso, planteamos una hipótesis. Si hacemos pasar la corriente por un recipiente lleno de agua salada, la corriente debería pasarlo sin problema. Vamos al laboratorio a experimentar. Con el experimento averiguamos si la suposición es cierta o no. Vamos a crear un poco de electricidad. Estamos trabajando con 9 voltios, por lo que no corremos ningún peligro si introduzco los dos cables. Con el miliamperímetro observaremos la cantidad de corriente que pasa por el circuito. ¡Lo conseguimos! Hemos demostrado que el agua salada es un buen conductor eléctrico. Pero esto nos ha generado una nueva pregunta. ¿Ha sido por el agua o por la sal? Vamos a empezar de cero. ¡Vamos! ¿Qué es la sal? La sal común o sal de mesa es cloruro de sodio, cuya fórmula química es... Vamos a probar con un frasco lleno de sal. No hay corriente, por lo que hemos ido a la sal. Probemos con el agua. El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y no usaremos ni agua mineral ni agua del grifo, que tienen sustancias disueltas. Agua pura. No ha habido corriente y por lo tanto tampoco es gracias al agua. Solo cuando combinamos la sal y el agua es cuando se convierte en un medio conductor. ¿Pero por qué? Porque en el polo positivo o ánodo se desprende cloro, puesto que el ion cloruro negativo es atraído hacia el polo positivo o ánodo. En electrólisis del agua con cloruro de sodio no se desprende oxígeno, sino cloro. ¡Aquí huele a piscina! Vemos como no hay corriente. Observar cómo el miliamperímetro va subiendo según vamos echando más sal. Como electrolito podríamos haber utilizado también un ácido o una base. Y ahora 10 gramos más. Llevamos ya 20. Echamos 10 gramos más. Llevamos 30. Y ahora echamos 6, ya que esto es el máximo que puede absorber este agua, es decir, 36. Y ahora echamos 4 para redondear. Ya vamos por 40. Y ahora echamos 10 más. El cloro, en principio, no es peligroso, aunque es un gas irritante. No abuséis de las cantidades. Nuestra hipótesis es cierta. La sal disuelta es un buen conductor de la electricidad. Aunque habría que matizar que se necesitan cantidades mínimas para que funcione. A partir del 40% ya no se disuelve más sal y ya no es más conductora.